Buenas, mi nombre es Bárbara Alvarado y estoy en la materia de Desarrollo Político Venezolano 2 y les voy a hablar un poco sobre lo que fue el Viernes Negro, sus consecuencias, las transiciones, un poco de ello. Voy a comenzar por el Viernes Negro. Pues se refiere al viernes 18 de febrero, que para 1983, pues cuando el Bolívar sufrió abruptamente una devaluación frente al el dólar estadounidense, pues en este caso enmarcado por el presidente Luis Herrera Campis, que pues incluyeron establecimientos de un control de cambio, imponiendo unas restricciones a la salida de divisas y pues fueron severamente objetadas por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, quien era Leopoldo Díaz Bruzual. Pues Luis Herrera Campins anunció en el país el fin de la libre convertibilidad del bolívar a 4.30. Su devaluación fue de un 30% y el establecimiento de las tasas de cambio, pues cambios múltiples, pues derivadas de las políticas económicas. Pues a pesar de que estos funcionarios del gobierno de turno y algunos expertos se empeñaron en que esta era la problemática social y económica del país, era producto de los hechos como la caída de los precios del petróleo. E inició de esta manera pues una crisis que comenzó la deuda pues de América Latina, el intercambio de la deuda externa venezolana, radicaba pues en los excesos gastos públicos. La situación interna en la realidad obedecía a las erradas políticas que se venían practicando. También las macroeconómicas fueron ejecutadas durante el periodo de Herrera Campis, quien se vio pues esta crisis muy enfrente a él. También se podría decir que de estos terribles episodios que hubo económicamente en Venezuela, pues desprenden diversos aspectos, los cuales destacan lo siguiente, que para 1973 y 1983 el Estado venezolano pues se endeuda para financiar salidas de capital privado al exterior, y en la forma de adquisición de activos financieros, donde se pueden ver los bonos y los financieros condominios pues que existían en los terrenos de Estados Unidos. También se estima que el gobierno de Campis habría financiado muchas cantidades de activos para los sectores privados, que estos sumaban más de 30.000 millones de dólares. Pues entonces era la deuda externa de ellos. Para 1979 y 1981, pues la inflación alcanzó un promedio de 16% en comparación al 8.5% mantenido entre 1974 y 1977, que fue que se duplicó del 74 al 79. También implementó una política de liberaciones de precios este mismo presidente Luis Herrera Campins, para así promover la competencia en mercados internos. Además, el Estado redujo los subsidios de industrias alimenticias bajo argumentos de reducción de déficit fiscal. El Producto Interno Bruto se estancó en el periodo de 1979 al 82. Gobierno Campis también intentó pues inestabilizar situaciones económicas internas, crisis internacionales. Sin embargo, para el 1979 y 81 generó un gran aumento de las exportaciones en términos reales, como un 16, casi 17%. Esta crisis financiera trajo el Caracazo del 27 de febrero de 1989, que se dio a Guarenas un 27 de febrero, pues los cuales se vio totalmente desbordada las ciudades. Vino principalmente en las respuestas a medidas económicas que fueron anunciadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían pues el incremento de la gasolina, el costo de los transportes urbanos. En esto se vio afectado mucho a las universidades, fueron los principales que salieron al país.
Las consecuencias evidentes de este caracazo fueron la inestabilidad, pues el programa de gobierno fue modificado durante este mismo año tras los hechos que hubo en este país. Sin embargo, el 7 de marzo, que se decreta la liberación de estos presos, se acelera el proceso de descentralización de las primeras elecciones pues directa a este gobernador y alcalde, celebrando en diciembre para 1989 y en 1992, donde se producen los intentos de golpe de Estado. Pues este fue uno en febrero y el otro fue en noviembre. La desaprobación pues de esta gestión del presidente Pérez hace la ruptura del Partido Acción Democrática, entra un nuevo liderazgo, consecuencia trajo la consecuencia del paquete de medidas aplicando como la forma tenua fue rechazado totalmente. Para 1993, en marzo, el presidente Carlos Pérez fue acusado como corrupción y apartado de este cargo, asumiendo pues la presidencia por decisión del Congreso Nacional, que fue Ramón Vázquez. Pues quien tuvo sucedido a Rafael Caldera, las convocatorias, pues Rafael Caldera pues tuvo como consecuencia sucedió por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994, pues Hugo Chávez fue uno de los organizadores de la primera intentona. Se podría decir que siendo encarcelado luego sobresalido el presidente Rafael Caldera, tras ello gana las elecciones presidenciales celebradas para 1998 el mismo. Pues el intento de la transición hacia un nuevo modelo político económico, que este es el que le llaman el paquete, a partir de febrero de 1989, pues la sociedad venezolana pues entra en una fase de profundas transformaciones sobre un escenario que incluyó importantes estallidos sociales, uno de ellos a pocos días de la asunción del presidente y presentación de este paquete de medidas económicas y programadas sobre los ajustes de los cortes estrictamente neoliberal. Pues estos elementos centrales de este periodo para pensar de que había un nuevo modo paradigma neoliberal y se transformó para Venezuela una racionalización política de una práctica de gobierno como un consagrado sentido común. Con estas expectativas, un nuevo presidente para 1989, su plan denominado el Gran Viraje, conocido popularmente como el paquetazo económico. Dicho plan es contraposición a lo planeado, ya que en su discurso inaugural se llamaba taxativamente a una salida de una corte neoliberal. Sin embargo, la crisis planteando una renegociar la deuda que existía fundamentalmente en la firma de la Carta de Intenciones con estos organismos y un conjunto de políticas económicas pues que de verdad iban a la línea propuestas a los organismos, solo que bueno, estaban como las internacionales y Estados Unidos para aquel entonces en América Latina. El Gran Viraje, ideado por los economistas venezolanos en Washington, se corresponde como el paradigma neoliberal, que en cuanto a programas implementados en la región de líneas básicas fueron también redactadas a los oficios de departamentos de tesoro del Tesoro de los Estados Unidos, pues en un Banco Mundial y por dos brillantes económicos venezolanas, que este plan fue diseñado como un texto básico para el consenso del Washington. Sin embargo, estos resultados que arrojan el quinquenio de Pérez pues no lograron que se propusieran y vino un despilfarro en términos económicos. No hubo satisfacción para la sociedad venezolana y por este motivo se llevó a cabo mucha protesta nacional, pues conocido como un periodo democrático. Sin embargo, pues las condiciones de vida y el salario de esto que existía en aquel entonces en este país pues no estaba, se sentían verdaderamente afectadas, tanto así que según lo indicaban las cifras,
el índice de pobreza pues había aumentado, ya que digamos que los 11 de los 23 estados de Venezuela concentraban una población muy pobre, casi su 50% de la población. Muchísimas gracias.